Gracias por esperarnos. Néstor Pitrola es el diputado nacional por el Frente de Izquierda. Le damos la bienvenida. Gracias, Néstor, por estar acá. Al contrario. Bueno, gracias por la invitación. Al contrario. Tema del día, inevitable la primera pregunta, cómo recibió, cómo le impactó no sé si llamarlo ya acuerdo, pero por lo menos, lo que se ha sido aceptado como la propuesta argentina en el Club de París. Sí, bueno, con una fuerte impresión, vamos a hacer toda una campaña política en este punto. Ya en estas horas está saliendo la definición del Partido Obrero y nada menos que a través de Jorge Altamira, que es el referente nacional del Frente de Izquierda. Esto es muy grave. En primer lugar, debió pasar por el Congreso antes de ningún acuerdo con el Club de París. Porque bueno, dice un acuerdo de 20 horas, maratónico, pero no llevaba mandato del Congreso de la Nación, que es el único que entiende en deuda externa. Es decir, que ahora van a venir como pasó con Repsol. Vinieron con un acuerdo del directorio de Repsol, de su asamblea de accionistas, lo cual ya es una extorsión al Congreso, ¿no? Y acá se viene con un preacuerdo con el Club de París que el Congreso debe avalar o no, como caja registradora. Ahora, Néstor, es la primera observación, ¿no? Si bien, obviamente, formalmente es correcto lo que dice, porque la Constitución establece que el que arregla la deuda externa es el Congreso, pero bueno, al ser obviamente un órgano colegiado, es difícil, digamos, encontrar una manera, la logística para que el Congreso negocie como tal, digamos. Sí, debió llevar un mandato del Congreso. El Congreso tiene que entender durante la negociación. Ahora, vamos al núcleo del problema. El pacto indica que es por 9.700 millones de dólares. Así es. Una deuda que en el 2008 fue reconocida en 6.000 millones. Esta deuda, lo dijo Cristina hoy en su discurso, es una deuda ilegítima. El Club de París nació para la Argentina en el año 56 con la Libertadora, pero después esta deuda fuertemente tiene origen durante la dictadura militar, un 80-85%, y fue una estatización de deudas privadas que hizo Domingo Cavallo y el régimen de la dictadura, con lo cual tiene un origen espurio. En primer lugar, ella dice, la convalidaron los gobiernos que vinieron después, bueno, y ella la vuelve a convalidar ahora. Primer tema. Segundo tema, si en el 2008 eran 6.000 millones de dólares, no nos cierran las cuentas. ¿Con qué tasa de interés esta deuda aumentó del 2008 hasta acá en un 60%? Cuando la tasa de interés internacional son el 1, el 2%, ¿cuáles son los punitorios? ¿Cómo es que esta deuda del 2008 al 2014 evoluciona a 9.700 millones de dólares? Y que después queremos ver la letra fina, porque pasa como con el tema Repsol, ¿no? Que uno va viendo y resulta que cada vez se va enterrando más. Esto es muy grave. Un periodista, él lo tendrá que probar, pero son indicativos, denunció que acá hay otro fenómeno introducido durante el Ministerio de Economía de Vudú, de estatización de deudas privadas. Por lo menos queremos... ¿Incluido en este acuerdo? Claro, incluido en estos 6.000 millones que evolucionan del 2008 ahora a 9.700. Entonces esto salió publicado. Esta versión indicaría que parte de esa diferencia es porque otra deuda se incorporó. Se incorporó. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay que investigar esto. Quiero decir, esto merece una investigación. El gobierno está cerrando semejante foco, porque acá muchos hablan de corrupción y tienen razón, ¿no? Que Vudú, que Lázaro Báez, que Jaime. Pero la deuda externa es el primer factor de corrupción del Estado. Y hay que investigarla, no podemos seguir asumiendo. Ya nosotros denunciamos este brutal premio que se le dio a Repsol, indemnizando con 11.000 millones de dólares de deuda el vaciamiento. Y ahora tenemos esta. Es decir, que se está endeudando fuertemente al país y en corto plazo. Esto es a 5 años. El año que viene hay un pago efectivo de 1.150 millones de dólares como mínimo. Dice un mínimo de 1.150 millones. Indica el comunicado oficial del propio Club de París. De ahí para arriba. Y luego es en 5 años, que coincide con los 10 años de los 11.000 millones de dólares de Repsol, que ya están en manos de la banca Morgan, ¿no? Un poderoso
jugador financiero internacional que tiene una enorme porción de deuda argentina. La situación financiera argentina es crítica, porque atrás de esto vienen los fondos buitres. Usted sabe, ya bueno, se le abrió... entonces hay una... Claro, ya se... la espera de una sentencia importante de la Claro. Corte, o el punto de vista, no sentencia. Exacto. Se abrió un tercer canje y atrás, y bueno, eso puede incorporar hasta 15.000 millones de dólares de deuda. Es decir, que en unos meses, desde la derrota electoral de Cristina hasta aquí, el país está entrando en un endeudamiento sideral contra Ahora, ¿no la le ve posición oficial. un aspecto positivo, Néstor, digamos, a, bueno, cambiar o empezar a cambiar un concepto internacional de la Argentina por el cual tanto al sector público como al sector privado le costaba mucho acceder, las tasas eran altísimas, eso impacta en el mercado de trabajo porque no se pueden generar, digamos, nuevos emprendimientos, nuevas fábricas, nuevas plantas, nuevos puestos de trabajo? ¿No le ve ese costado positivo de que todo eso empiece a abaratarse? No lo vemos, en primer lugar porque hasta acá no hay ningún, a pesar de todos estos pasos, no hay ningún reanudamiento del crédito internacional para Argentina, que sigue a tasas siderales. Nosotros repudiamos el llamado riesgo país. Es una tasa usuraria, ¿no? El riesgo país es lo que un usurero dice, no, a vos, según tu cara y lo que yo creo, a vos te voy a cobrar esta tasa de interés, que no tiene que ver con una tasa de mercado. Bueno, lo que pasa que ¿No es cierto? convengamos que la Argentina tiene una historia, digamos, de no pagar. Sí, pero peor historia tiene ¿no? Standard & Poor's y todos los que marcan el riesgo país, ¿no? Tienen historias de haber engañado al mundo y a países enteros y haber producido estafas. Pero independientemente de Entonces, esas opiniones de las calificadoras, la Argentina, digamos, no ha sido un deudor prolijito. Ah, no, y yo digo, ¿quién es un deudor prolijito? ¿No? ¿Quién es un deudor prolijito internacionalmente? Es decir, tenemos países con reestructuración de deudas por todos lados. Pero, incluso pero los países, digamos, países, ¿no? la van cumpliendo con renegociaciones. No, porque perfecto, tenemos países como Italia que perfecto. tienen 120% del Producto Bruto. Perfecto. Y eso tiene Pero- una influencia en la vida de la gente. Pero el mercado de crédito funciona así, incluso para un deudor particular con un banco, digamos. El banco está a lo mejor incluso hasta más interesado en que usted siga teniendo lo que se llama un revolving credit, digamos, Sí. que siempre, que a lo mejor que usted le pague todo y desaparezca. Funciona hasta que estalla. Que ya nos pasó a nosotros en el 2001, después hemos vivido otras crisis internacionales con origen en otros países, y después tenemos toda la crisis financiera internacional Pero del 2008 hasta acá, que es Uruguay funciona así, que es Chile el estallido. funciona así. Bueno, este país está acá y el otro está allá, hasta que viene una crisis de deuda. Brasil tiene una enorme deuda externa. Y todo funciona hasta que no funciona más. Esta es la naturaleza de la crisis mundial. Un enorme capital financiero, que es capital ficticio, que va buscando negocios. Los negocios de los derivados, y después entonces hubo que rescatar a los bancos que quebraron porque tienen los derivados. Al rescatar a los bancos entraron los estados en deudas soberanas que fueron a una crisis, así tenemos Grecia, Portugal, España, Irlanda. Bueno, esto se extendió y tiene carácter mundial. Y lo notable es que después de esta década de pago serial del gobierno kirchnerista con fondos de los jubilados, porque el ANSES tiene 65% del fondo de sustentabilidad en bonos. Son papelitos. Son papelitos. Con deuda del Banco Central, con deuda del Banco Nación. Es decir, con una fuerte hipoteca interna que se traduce en deuda social. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Eso está claro, que la Tenemos política un del resultado, desendeudamiento fue cambiar de acreedor, eso está claro. y el acreedor lo tenemos acá adentro. Y ahora que iniciamos un nuevo ciclo de endeudamiento, que en opinión del Partido Obrero pone en riesgo de nuevo de cesación de pagos al país, ¿no? Por la cantidad de deuda que estamos asumiendo de un plazo relativamente corto, como es 5 o 10 años. Entonces nosotros ¿Lo somos preocupa partidarios que tome de un periodo del gobierno que viene? Bueno, nos preocupa que esta hipoteca caiga sobre el pueblo argentino, que va a caer con el gobierno que venga. Sí, porque claro. el grueso de la deuda Lógico, va a caer. Ahora, yo le digo una cosa, estoy en el Congreso y la oposición en este punto, vamos a ver ahora qué hacen con esto de
con esto de la deuda con el Club de París, pero la oposición ha tenido las banderas de la normalización financiera. El gobierno está tomando la agenda de grandes fuerzas de la oposición. ¿Y no Me ve refiero que al eso es macrismo, un sentimiento medio los de generalizado? Massa, que Néstor. se abstienen, critican, dicen que debieron investigarse la cuenta, dicen que Repsol vació YPF, pero se abstienen, a veces votan a Pero favor. ¿no ve como que vamos a poner así, la sociedad tiene como ganas de terminar con todas estas cosas? Sí, con terminar con este endeudamiento y con esta hipoteca y con estas cosas, sí. Pero esto es el comienzo de una nueva hipoteca, que ya nos está costando, porque hoy tenemos un ajuste en la Argentina. Quiero decir, cuando eso es claro. el anterior viaje de Kicillof al Club de París, a las 48 horas se produjo la devaluación de enero. Y yo le digo una cosa. ¿Usted relaciona una cosa con la otra? Sí, totalmente. Porque la exigencia de fondo... ¿Pero que como que vino con una instrucción? Sí, vino con reclamos. Nosotros reclamamos esto. Por ejemplo, el Fondo Monetario formalmente no habría intervenido. La presidenta dice que es un arreglo antiimperialista, con el lenguaje nacional y popular, porque el fondo no interviene poniendo su firmita, pero el fondo está poniendo el concepto. La devaluación monetaria, exigen levantamiento del cepo, exigen terminar con los subsidios y por lo tanto aplicar los tarifazos. Es decir, el gobierno está aplicando la ruta del Fondo Monetario ¿Y usted, Internacional. Néstor, es partidario? Por ya la que lo vía nombró, de la negociación con el Club de París o con otros actores del capital financiero. También fue lo de Repsol, porque pagarle lo que se le pagó a Repsol ya es que lo nombró, inconcebible. ¿usted o el partido, digamos, es partidario de continuar con el cepo? No, nosotros, el cepo no es una medida que nació de nuestro ideario. No, eso en está claro. absoluto. Pero digamos, Entonces, ahora que la tenemos. No, nosotros somos partidarios del control de cambio. Bueno, Claro, de un monopolio del comercio exterior por parte del Estado para poder así empezó el cepo, ¿no? Para poder disponer de la ventaja exportadora del país, de poder tener el control de la banca pública para disponer el ahorro nacional en inversión de infraestructura. Lo que ocurre es que ese lo criterio, nuestro digamos, es un conjunto de un plan económico de alternativa. Entonces las medidas aisladas, a veces nosotros lo que ocurre anunciamos que íbamos cuando a ir a usted una controla el crisis. cambio, a lo mejor pretende controlar lo que se va. Esta ya es nuestro último intercambio porque ya llegamos a la hora. Pero bueno, usted controla lo que se va, pero impide que entre. Sí, ahora le digo una cosa. Cuando no estuvo el cepo, ¿qué pasó? 80.000 millones de dólares de fuga de capitales. Después terminamos en el cepo. Pero eso fue motivado por un desmanejo económico, Bueno, digamos, ¿no es cierto? Llámele H, no teníamos cepo. Ningún Había país- libertad. ningún país y tiene cepo. Y tuvimos, no, lógico. Y no pero se, mire y no la, se le, y no se mire le van la- 80.000 millones. Bueno, pero O pero sea, el gobierno quiere la decir que vio. hay otros factores que hacen que se vayan. Lógico, pero el gobierno vio es irse esa fuga de capitales delante de las narices, que es ahora trabajo argentino, es riqueza creada por todos nosotros. Sí, claro. La fuga de capitales suena abstracto. No, eso está claro. Creado por nosotros. Eso y está se claro. va. Entonces, pero bueno, la tenemos que seguir otro día, Néstor. ¿Cómo no? La tenemos que seguir otro día porque son las 7 clavadas de la tarde. Bárbaro. No, gracias y- por la invitación. No, y a al veces contrario. es bueno tratar un tema a fondo. Sí. Desde ya. Y no. En este caso, la nueva crisis financiera en la que nos ha puesto el gobierno kirchnerista. Ujú. Bueno, ahí quedará entonces como el planteo de Néstor Pitrola, quien escuchábamos, el diputado por el Frente de Izquierda, la idea de que, bueno, este es el inicio de una nueva hipoteca. Básicamente, sí, este es Exactamente. el resumen.